Seguimos con este bloque sobre regulación y estándares internacionales para la gobernanza de la inteligencia artificial, actualidad y previsiones. Me acompaña José Manuel Muñoz, que es director de Adecua, y yo diría que sí, y después ya hará una apreciación sobre ese tema y después, a continuación, haré yo una más enfocada específicamente hacia estandarización, que José Manuel tiene una amplia experiencia en el tema regulatorio del ámbito de las tecnologías de la información. Así que, sin más preámbulos, y te diría, aquí tienes el mando, que los compañeros supongo que pondrán en tu presentación. Adelante, vamos a intentar ceñirnos a los tiempos. Son y 58, pues vamos a ver si acabamos en menos de 10 minutos. Yo me amputaré algún minuto de mi tiempo. ¿Me está saludando? Hola. A ver, algo pasa con la logística de la presentación de... ¿Es ya la tuya? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues antes que nada, lo primero, agradecer la invitación para estar hoy con todos ustedes. Y bueno, para abordar un tema verdaderamente de actualidad. Esta misma semana, si no pasa nada, porque ya ha pasado en estas últimas y podría pasar algo más, tendremos por fin la aprobación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Reglamento que hasta el último minuto pues, ha sufrido algunas modificaciones y que, bueno, creo que no dejará totalmente satisfecho a todos, pero desde luego va a ser la primera norma internacional que regule la inteligencia artificial a nivel mundial y desde un enfoque de riesgos. Bien, hablar de estos temas nos exige a veces plantearnos y reflexionar las cosas, ¿no? Es decir, y creo que enlaza perfectamente con la última pregunta, ¿no?, que se ha lanzado a los ponentes anteriores. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y esto es fundamental definirlo y definirlo de manera adecuada, porque si queremos regular algo, lo primero es tener claro cuál es ese algo. ¿Por qué? Porque ese algo es lo que va a definir el objeto y alcance de toda esa regulación. Y es un tema que debemos de partir de que no existe ni consenso ni científico, ni ético, ni jurídico sobre qué es la inteligencia artificial. De hecho, eso se ha reflejado en la tramitación durante estos últimos 3 años del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Se ha cambiado la definición hasta 7 veces. Y de hecho, la última definición que se ha incorporado al reglamento ha sido la que hoy es la más armonizada en el mundo, la que ha efectuado la OCDE y que además no solamente se ha reflejado en el Reglamento Europeo, sino también en la primera ley, entre comillas, que se ha publicado en Estados Unidos sobre inteligencia artificial, que es la Executive Order 14.110 de octubre de 2023. Bien, en cuanto al impacto de la inteligencia artificial, su potencial disruptivo, habilitador, yo creo que a estas alturas no vamos a entrar en ello. Sin embargo, desde que a finales de 2022 eclosionó la inteligencia artificial generativa, nos metimos en una dinámica de percepción real de esos riesgos y de esos desafíos de los que veníamos hablando desde hacía 5 años atrás y que parece que todos vivíamos al margen de ellos. La eclosión de la inteligencia artificial generativa, que no se descubrió a finales de 2022, sino simplemente lo que ocurrió es que se puso la inteligencia artificial generativa en manos de toda la sociedad en general, sobre todo encabezada por ChatGPT-3. Esto puso de relieve todos esos retos, todos esos riesgos de los que veníamos hablando desde hacía muchos años antes. Y progresivamente fue creciendo esto: temor, miedo. Y eso es lo que no debe suceder. La tecnología, toda tecnología, tiene unas bondades, tiene también unos retos, plantea unos retos y plantea también unos riesgos. Por supuesto, la inteligencia artificial no es ajena a todo ello. Y evidentemente, desde un punto de vista y más en el escenario en el que estamos, ¿no?, y el sector que representamos, obviamente tenemos que hacer un enfoque de riesgos. Y los riesgos son muchos y son reales. Esto no es ciencia ficción. Si hablamos de los retos de la inteligencia artificial y de los riesgos, fíjense simplemente a raíz de esa irrupción de la IA generativa y de algunas noticias que nos íbamos encontrando en prensa o de incluso de las propias comunicaciones que hacía públicamente la industria de la IA, es decir, esto se plantea como algo equivalente a la energía nuclear, plantea riesgos equivalentes a la energía nuclear, pues obviamente esto ha generado alarma.
pero alarma en la sociedad en general, pero alarma también a nivel de gobiernos, legisladores, expertos, científicos. Las cartas emitidas durante todo el año 2003 posicionándose en contra de avanzar en el desarrollo de la inteligencia artificial fueron múltiples por parte de científicos y expertos y no firmadas por cualquiera. Eso sí, cartas que tenían cierto contenido de marketing y quizás incluso pues, ciertos planteamientos algo alejados de la finalidad que se perseguía. Y es el contexto donde hemos ido avanzando durante el año 2023 y después de esos mensajes, algunos apocalípticos, no solo de la prensa, sino de la propia industria de la IA, pues nos encontramos con mensajes como el de Sant Altman. Por un lado, un día nos dicen que el legislador tiene que actuar, tenemos que legislar. Esto plantea muchos riesgos. ¿Cómo? Usted desarrolla inteligencia artificial y la pone en el mercado. ¿Cómo que se quita el muerto de encima y le traslada el muerto al legislador? Un poco incongruente. 2 días después, una nueva declaración pública decía que hemos visto el reglamento de inteligencia artificial, pero creemos que se ha pasado un poquito de la raya, creemos que se va a retirar. ¿Dónde está la raya? ¿Dónde está el punto de equilibrio? Regular en tecnología no es fácil. No comparto algunas de las opiniones que se han dado anteriormente, en la mesa anterior. Es decir, el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo sí regula la tecnología, claro que regula la tecnología. No solamente el uso, sino su diseño, su desarrollo, su puesta en el mercado, su comercialización y garantías y obligaciones post-comercialización hasta su retirada del mercado. Entonces, no podemos caer en la hipocresía de pensar que hemos construido un instrumento regulador que no regula la tecnología. No, sí regula la tecnología. Entonces, hablemos de las cosas, en este caso, por su nombre. Bien, la inteligencia artificial, tradicionalmente, pues la vemos de esta manera, ¿no? Como el yin y el yang. Sus aspectos positivos, sus aspectos negativos, ¿no? Una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, pues no vamos a hablar hoy de sus bondades, que son infinitas, por supuesto, pero hablemos, sobre todo, de aquellas cuestiones que plantea en el ámbito de los riesgos. Y los riesgos son muchísimos, muchísimos. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿Nos quedamos aquí? No. Identifiquémoslos, gestionémoslos adecuadamente. El problema es cómo abordamos todos estos riesgos. ¿Cuáles son las soluciones? Políticas. Bueno, las estrategias políticas frente a la inteligencia artificial han sido dispares en el mundo y lo son hoy. Países que han optado por no regular, porque lo importante es la tecnología, el avance, el desarrollo científico. Países que han optado por sí regular, pero con un enfoque de regulación de mínimos. Un enfoque pro innovación, un enfoque de dejar la mayoría de las cosas en la autorregulación. Por ejemplo, Reino Unido o Israel. Sus propuestas reguladoras van en ese sentido. Ojo, cuidado. Cuando queremos garantizar seguridad, la autorregulación no ha servido para absolutamente nada. La seguridad conlleva costes. La seguridad conlleva romper ese plug and play de todos nosotros cuando compramos un dispositivo, simplemente una aspiradora inteligente con cámara integrada, lo pedimos en Amazon, nos llega mañana y lo que queremos es abrir el paquete, darle al on y que eso empiece a funcionar. Nos molesta muchísimo que nos pidan que registremos el dispositivo en una web, que cambiemos la contraseña que lleva de fábrica. Nos molesta. Entonces, cuidado, la seguridad conlleva costes. Y eso también conlleva afectación del precio, encarecimiento del producto y posible afectación de la competitividad. ¿Lo vamos a dejar realmente en manos de la industria? Bien, algunas de las soluciones también se ha planteado si la solución está en la ética. Ojalá. ¿Cómo de éticas son las redes sociales que utilizan, y si me permitís tutearos, utilizáis todos los días? ¿Son éticas? Porque eso de la manipulación de los sistemas democráticos lo tenemos todos los días en redes sociales. No hace falta utilizar inteligencia artificial. Informática algorítmica. ¿De acuerdo? Bien. El problema que nos encontramos con la ética son las prácticas de ethic washing. Nos dicen que esta es mi ética, pero la realidad por detrás es muy diferente. ¿Qué soluciones tenemos también? Las legales. En las legales o jurídicas tenemos 3 dimensiones. Su regulación legal, su regulación contractual o su propia regulación corporativa. Bueno, pues empezamos a tener normas y las vamos a tener en breve. Normas que se han influenciado muchísimo
por la presión de la industria. El reglamento de inteligencia artificial ha sufrido modificaciones importantísimas por presión de la industria, pero las normas que lo van a acompañar, como son las de responsabilidad civil por los daños derivados del uso o funcionamiento de la inteligencia artificial, las propuestas que hoy se están tramitando se han quedado absolutamente en nada respecto de lo que supuestamente iba a llegar. No va a haber ningún tipo de responsabilidad objetiva para sistemas de alto riesgo. Y junto a la regulación legal, que la tenemos a nivel nacional, a nivel de la Unión Europea y a nivel internacional, tenemos también lo que llamamos también la regulación contractual. Ese es el derecho de la inteligencia artificial que venimos construyendo desde hace años. Ahí tenemos la oportunidad de convertir estándares, dispositivos no obligatorios en jurídicamente vinculantes y obligatorios a través de los contratos, por ejemplo. El problema de la regulación y de la regulación legal es el problema que tiene siempre el derecho, la asincronía con la realidad. Una cosa es la realidad y otra cosa es el derecho. La realidad siempre va por delante, pero en tecnología todavía más. En tecnología el hoy es antes, el ahora es ayer. Y a la hora de regular, cuidado con incurrir en un exceso de regulación o en un defecto de regulación. Un exceso de regulación podría ahogar la innovación. Un defecto de innovación podría hacer que no consiguiéramos los objetivos propuestos. Es decir, una inteligencia artificial segura, responsable, fiable y que garantice los derechos fundamentales. Otras posibles soluciones podrían ser las judiciales. Bueno, ahora mismo hay cientos de demandas interpuestas en Estados Unidos y Reino Unido en relación, por ejemplo, con el impacto de la inteligencia artificial en los derechos de autor. ¿Esa es una solución? Las soluciones llegarán dentro de 4 años y veremos cuáles son. Porque no sorprende al leer esas demandas, pues verdaderamente la falta de conocimiento real de qué es la inteligencia artificial. ¿Puede ser la solución la normalización y la estandarización? En buena medida. El reglamento europeo pone a la normalización y la estandarización, la pone arriba del todo. Obliga a la Comisión a que solicite a las entidades de normalización europeas su desarrollo. Ya lo ha solicitado, de hecho, y se está trabajando ya en ello. Y constituyen la base para varias cosas. 1, para ayudar a cumplir el reglamento. 2, para intentar garantizar esa armonización y evitar esa desfragmentación de los mercados. Y sobre todo van a servir para asegurar esa inteligencia artificial fiable, segura, responsable y que garantice sobre todo los derechos fundamentales. Otra de las soluciones, y con esto acabo, que se ha planteado es: ¿creamos una agencia internacional de inteligencia artificial? Por supuesto. Ocurrió con la energía nuclear, ocurrió con la aviación civil, lo necesitamos con la inteligencia artificial. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias, José Manuel. Gracias por el esfuerzo también. Es un esfuerzo de síntesis hercúleo a veces. Retomo, es decir, hemos organizado este bloque. Yo lo voy a hacer en 5 minutos, menos de lo que esperaba, pero bueno, tenemos que esforzarnos. Lo hemos coordinado José Manuel y yo. Lo retomo donde lo hemos dejado antes, cuando esté en mi presentación, en la parte de estandarización. Tomando el punto de partida que comentaba José Manuel, en el sentido de que esta es la visión europea, el approach de la visión europea, la aproximación europea a la regulación de la inteligencia artificial es una absoluta complementariedad entre la regulación legal y la estandarización, que en realidad es una forma de autorregulación. Pero si la exiges en una ley o la exiges en un reglamento, se convierte en regulación legal. Entonces, la visión europea conlleva esos dos bloques a la vez. ¿Y cómo está haciendo eso la legislación europea? Pues con una cosa que se llama el Standardization Request. He puesto aquí específicamente el pantallazo porque creo que sectorialmente para las empresas es importante que lo indaguéis. Os he puesto en las flechitas rojas lo más importante de la fecha en la que se aprobó, que fue el año pasado, la expiración, que está cubierta hasta 2026. Tenéis el enlace para descargaroslo, yo pondré algún pantallazo después. Y la última flechita es atención a los anexos, porque en los anexos es donde está el mandato fino que la Comisión Europea hace al sector para priorizar, generar estándares en esa lista y no en otras vertientes de la inteligencia artificial. Vamos a ver ahora un pantallazo.
Este es el texto, el principio del texto, que se puede descargar en ese enlace que he dejado, y obsérvese como dice que es el escrito, la resolución de la Comisión Europea, donde dice que es una standardization request, es decir, una solicitud de estandarización de un paquete de estandarización in support, es decir, sería como apoyo de la política de la Unión en la inteligencia artificial. Así que es muy importante entender que esto va como en un pack. En Europa la regulación va en un pack con la estandarización, o al menos con una parte de la estandarización que progresivamente, como ha introducido José Manuel, de hecho va a ir pasando a los contratos, va a ir pasando a los reglamentos y a normalizaciones, a regulaciones de otro nivel. Este es el primer pantallazo de la lista del anexo 1 del Standardization Request, que como digo, las presentaciones, tanto la de José Manuel ampliada con diapos que también tiene y que no le he dado tiempo a pasar, y la mía van a estar disponibles en la web después de que acabe Semana Informática. ¿Y esto cómo se va a hacer? Pues a nivel europeo hay un comité, que es el Joint Technical Committee 21, que es el de inteligencia artificial, que ya está en ello. Ya ha publicado 5 estándares a nivel europeo. En la otra flecha, si lo vemos, esos estándares en realidad son transposiciones de estándares ISO. Por eso se han publicado ya, porque se ha podido ir rápido. Simplemente se han cogido estándares globales y se han hecho europeos. Sin embargo, hay un programa en curso con 21 estándares en desarrollo en este momento a nivel europeo. 21 nada menos. Si vemos las fechas, aquí a la derecha, 2025, 2026, 2025, claro, estandarizar lleva mucho tiempo. Entonces, ¿qué pincelada podemos dar aquí? Ver que aparte de esta estrategia política hay también cierto alineamiento en el calendario, porque el reglamento europeo va a entrar en vigor, pero tiene un calendario de entrada en vigor de diferentes capítulos del reglamento europeo, que no va a ser inmediato. Y junto a esto, también hay una regulación global a nivel de ISO. Como digo, la Unión Europea, el JTC 21, muchas veces se va a limitar a transponer, a veces a adaptar con añadidos para el escenario europeo, pero a veces va a transponer directamente estándares ISO, que como se ven ahí los números, que es este comité ISO, el SC42, hay 27 publicados y 31 en curso. Bueno, pues estoy participando en ambos subcomités, el despliegue de trabajo es inmenso, y para acabar, un poco he traído un pequeño regalo. Se liberó por parte de ISO este estándar, es decir, que eso quiere decir que esta norma no hay que pagar por ella. Esta norma internacional está en inglés, pero esta norma, que es fundamental porque son los conceptos y terminología básicos de inteligencia artificial a nivel mundial, se está revisando en este momento. Es decir, vamos a tener una versión nueva finales de 2023 o principios de 2024 publicada. Espero que ISO vuelva a tomar la decisión de liberarla. Pero hoy en día está disponible y en la presentación está el enlace. Entonces, invito a todo aquel que esté interesado en este ámbito que se descargue la norma, porque está publicada gratis y es muy interesante para hablar con propiedad de las cosas. Y por último, a nivel español, dar un poco la primicia, por aquello de perspectivas, ¿no? Que UNE ha tomado la decisión de traducir al español, sacar normas UNE en español de 2 normas ISO, que también van a ser normas europeas. Estas 2 que hay aquí, sobre los sistemas de gestión de los servicios de inteligencia artificial y sobre la guía sobre la gestión del riesgo. Ahora mismo estamos trabajando en el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática. En estos momentos, en estos meses, estamos trabajando en la traducción. Yo creo que acabaremos sobre mayo. Veo por ahí dicho algún compañero, también está Juan Carlos aquí, que también está en el grupo de traducción conmigo y con otros compañeros a nivel nacional. Nosotros yo creo que en mayo podemos tenerlo. Pero eso no quiere decir que la norma vaya a estar en mayo. Hay un complejo proceso de publicación de estándares a nivel de UNE. Entonces, no sé, esas 2 normas en español, es importante que el sector y los profesionales sepáis que van a estar, porque es muy importante que estén en español para que las uséis, para facilitar el uso. Pero bueno, no sé si estarán en 2024 o tardarán un poco más, porque la burocracia de publicación es larga. Y yo con esto acabo. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia con esta ametralladora que os he hecho. Y bueno, creo que objetivo más o menos conseguido. Hemos generado algún retraso, la mesa anterior y esta, lo siento, pero seguimos. Por favor, los siguientes ponentes. Claro, buenos días. Continuamos con el